Quiero darles la bienvenida a todos a una nueva edición de los Service Design Drinks. Bueno, yo soy Candelaria Ochoa, soy directora de Uncommon, una consultora acá en Argentina. Y bueno, junto con Christine Tine-Schlack, somos las coorganizadoras de los Service Drinks desde hace un tiempo por acá. Así que nada, estamos súper contentas de tener una nueva edición. Bueno, y antes de comenzar, quería pedirles a todos que por favor tuviesen los micrófonos muteados. Y bueno, luego de la entrevista con Emi, vamos a ir dejando algunas preguntas, así después las podemos responder al final. Si les parece, vayan dejándolas en el chat, así después las vamos respondiendo. Bueno, y aquellos que nunca, o es la primera vez que están participando de este webinar o del evento, les quería comentar un poco, muy brevemente, qué son los Service Drinks. Es un evento que se realiza a nivel internacional, en diferentes ciudades, de manera informal y gratuita, y el objetivo que tiene es justamente crear comunidad, realizar diferentes intercambios sobre experiencias en Service Design y disciplinas afines. Así que bueno, en el capítulo local en Buenos Aires venimos desde hace ya bastante tiempo. Esta es nuestra edición número 20, así que estamos muy contentas con Tine de tener nuevamente un espacio de intercambio. Es súper rico poder traer a diferentes ponentes a que compartan su experiencia, así que nada, celebramos esta 20ª edición. Y bueno, justamente lo que quisimos hacer en esta edición era quizás un poco volver a las bases. Los primeros eventos que realizamos hablaban mucho sobre Service Design, y en el día de hoy queríamos generar una nueva reflexión acerca de la temática, quizás preguntándonos cómo ha evolucionado la temática a través de los años. Es una disciplina que en muy poco tiempo tomó como muchísimo vuelo a nivel global. Entonces lo que nos llevaba a este tema era reflexionar un poco sobre cómo ha ido evolucionando, cómo es que hoy pensamos a veces en Service Design y hay como unas barreras un poco blureadas con UX o con CX o con System Thinking o Future Thinking. Es una disciplina que ha crecido un montón. Entonces bueno, hoy los invitábamos un poco a generar esta reflexión para profundizar un poco más sobre la disciplina. Así que, no sé, Tine, si querés presentarlo Bueno, a Emi. sí. Antes de empezar, muchas gracias, Emi, por unirte a esta edición. Brevemente les comento, yo creo que ya muchos te conocen, si no la mayoría, pero igualmente decir que Emi es Global Head of Design and Strategy Partner en Globant. Ha dedicado su carrera a crear experiencias digitales y en los años y en los últimos años, perdón, se enfocó en procesos de transformación a gran escala, poniendo al diseño en un lugar cercano al negocio y de gran impacto. También desarrolla el Cháchara Podcast, que tiene como objetivo hablar con expertos destacados de la industria sobre los diferentes desafíos de diseño y también para saber cómo se desarrolla la educación en este ámbito y cómo concretar estos proyectos como más del lado desde la innovación, ¿no? Emi, bueno, nada, bienvenido de nuevo y quería preguntarte cómo había sido que llegaste a esto, hace cuánto tiempo que trabajas, un poquito cómo iniciaste todo este recorrido. Hola a todos, ¿cómo andan? Primero, chicas, gracias por todo el esfuerzo que hacen, que siguen haciendo en poner estos espacios para que sigamos charlando de diseño, que es algo tan lindo y tan necesario. Así que muchas gracias. Y cómo empecé en diseño, medio como de por error un poco. Yo soy autodidacta, así que yo empecé laburando medio a los 14, 15 años, cuando la web estaba naciendo un poco, y me enamoré bastante de, de Flash en ese momento, y cómo podías hacer algún tipo de animaciones, ese tipo de cosas. Yo estudié Bellas Artes y también estudié sistemas, y medio como que ahí en la animación y en la mezcla de programación y movimiento, encontré como algo que me gustó mucho. Y
Luego le dediqué, me fui por el lado de la programación y le dediqué un buen tiempo a la programación, que la verdad que me dio mucho, porque me dio la capacidad de poder crear algo tangible con un comportamiento. Y ahí fue donde me empecé a enamorar de el armar comportamientos, de alguna manera. Y poco a poco me empecé a meter en lo que era más definición de producto, y empecé a autoeducarme sobre lo que era UX y usabilidad y ese tipo de cosas, y empecé a estudiar y practicar y cometer muchísimos errores y creer que la tenía re clara y empecé a experimentar, y eso me fue llevando poco a poco a la experiencia de usuario, a entender más la importancia de la observación del comportamiento, y después a un pensamiento cada vez más abstracto con el tiempo, y donde te vas alejando quizás un poco del touch point o de la interfaz, y empiezas hablando más del sistema, y después empiezas hablando más de una organización y un conjunto de sistemas, y hasta puedes empezar a hablar de la parte más de ciudadana y un país, y empiezas a tener esa visión cada vez más abstracta y más sistémica, verdaderamente. Claro, qué Pero empecé interesante, por... porque como Ujú. empezaste un poquito, a veces uno empieza como de lo general y empieza como a cada vez más específico, ¿no? Es como que tú empezaste al revés, Sí, de algo muy específico a cada vez más general. Y es súper sí, creo interesante que también esto de que todo empezó por bastante curiosidad de tu parte, ¿no? totalmente. Justo iba a hacer ese comentario. Me parece que me jugó a favor el ejercicio de la curiosidad y el querer hacer algo. Hace un tiempo estaba hablando con unos amigos sobre, che, vos, Emi, que sos tan creativo. Y yo siempre es como que reaccioné medio en contra de ese término creativo, porque el colectivo, viste, el imaginario colectivo habla del creativo como una persona, no sé, que se fuma un caño, o que está todo el tiempo plasmando cosas así absurdas. Y para mí, y creo que para muchos, la creatividad es como curiosidad puesta en acción. Entonces, definida desde ese punto de vista, sí, bienvenida a la curiosidad. Y creo que esa curiosidad me llevó a explorar lenguajes de programación, a explorar bases de datos, idiomas, diseño, y como que le agarré el principio, o un lado del diseño, que lo puedes encargar por cualquier lado, y después medio que te va llevando solo. Si seguís siendo Claro. curioso y seguís practicando, bueno, interacción o movimiento en ese momento me llevó a la interacción me llevó más a la usabilidad me llevó más a la experiencia, y así se sigue Claro, lo interesante acá es que evolucionando. también como que todos, bueno, han partido de como un lugar diferente, ¿no? Y de todas estas cosas que me estabas nombrando, que son un montón de campos y de áreas que en algún punto se conectan, pero que también tienen sus diferencias, ¿no? ¿Cómo podrías Sí. definir quizás el service design y, como nos preguntaban también en el Instagram, quizás cuál es la diferencia entre CX y UX? Claro, tal cual. ¡Ay! ¿Cuántas horas que hemos dedicado de nuestra vida a esta discusión? Claro, Primero, para empezar esa respuesta, debo decir que es todo parte de un pensamiento de diseño. ¿Ok? Así que por más que queramos dividirlos, es parte de uno. Es parte de un proceso. Y acá a mí se me complica, si te voy a dar una definición que me parece que genera contraste, pero sí tenemos que entender que hay un proceso de diseño que, by design, es holístico y que requiere de una visión holística. Y, y después también hay un individuo que es un diseñador. Que el individuo diseñador no está en una caja, y que se mueve a través de sus curiosidades y sus capacidades, que son múltiples, diversas, y que tienen formas raras, típicamente. Pero habiendo dicho eso, sí creo que la experiencia de usuario tiende a enfocarse en el comportamiento de un usuario y cómo ese comportamiento se traduce en interacciones, básicamente. Interacciones que tienden a ser eficientes y efectivas para un propósito en particular. Mientras que CX, más Customer Experience,
es el conjunto de experiencias que empiezan a tener sentido en el contexto de un servicio que brinda una empresa, ¿verdad? Y empieza a tener sentido en la atención del cliente, que empieza a haber como una visión más de adentro y más del negocio también. Y el servicio es la visión del sistema de servicios y productos que tiene una organización, un conjunto de productos y demás. Es una visión mucho más sistémica, una visión quizás más abstracta, pero ¿qué pasa? Luego hay un diseñador de experiencias que está en un proyecto y que de repente empieza a hacerse algunas preguntas y se da cuenta que necesita mapear primero el servicio antes que diseñar la experiencia. Y no hay nadie más al lado. Y dice, ah, no, yo esto no lo hago porque es el diseñador de servicio. Mi LinkedIn dice, no, vamos a mapear el servicio. Entonces, que ahí se convirtió en diseñador de servicios y dejó de ser UX. No, es un diseñador que piensa y hace las cosas bien. Nada más. Entonces, ahí es donde me parece que nuestro problema es, por alguna razón, nuestro cerebro está armado para detectar patrones. Y por alguna razón, cuando empezamos a ver que hay overlaps, nuestra reacción es medio como nos volvemos primitivos y pensamos que te metiste en mi territorio y esta es mi casa y salí de acá. No, nada que ver. Qué bueno, festejemos el hecho de que hay lugares donde podemos habitar en común y donde podemos compartir curiosidades y donde podemos resolver estas preguntas, que son preguntas re difíciles de contestar también. Mapear un sistema en organizaciones a veces es tan complejo y ¿qué vamos a hacer? ¿Tipo Don Quijote solos? No, vamos en equipo, que vamos a llegar mucho más lejos. Claro, y esto también que comentas, ¿no? De que quizás antes no, también en algún punto es bueno que tengamos todas estas conversaciones, ¿no? Porque quiere decir que en algún momento todo esto creció, surgió, salieron nuevas Sí. cosas, está cambiando, está en movimiento. Entonces quería preguntarte con respecto al cambio, ¿no? ¿Cómo has notado tú desde que quizás empezaste en todo esto de experiencia de usuario, diseño centrado en las personas, digamos como le queramos decir, ¿no? ¿Cómo crees que fue evolucionando y cómo crees que se ha ido mutando hasta hoy? ¿Qué has visto que ha ido cambiando? Cambió mucho, cambió muchísimo, y en particular, una vez más, creo que nosotros como diseñadores somos parte de un ecosistema. Entonces, para ver el cambio de ese ecosistema, hay que ver un poco también el cambio de los actores que son parte de ese ecosistema. Y creo que cambió mucho por varios aspectos. Uno de esos aspectos es nuestros clientes. Nuestros clientes empezaron a incorporar un vocabulario mucho más relacionado al diseño. El hecho de que estemos hablando de experiencias, yo me acuerdo 8 años atrás, vos tenías que ir a meterle el concepto de experiencia al cliente en el cerebro. Hoy en día, eso no, claro, ya está. O mejor dicho, siempre hay clientes que necesitan ese nivel de educación, ¿no? Pero está mucho más aceptado. Entonces, definitivamente hizo eso. El avance de la tecnología y en particular de las experiencias mobile, de los teléfonos más inteligentes, empezaron a acercar y a familiarizar mucho más el hecho de que las experiencias son algo necesario, ¿verdad? Eso desde el lado más ajeno. El mercado, el cliente, el mercado fue expuesto a grandes experiencias transformadoras y empezaron a notar de que, epa, esto es algo que hay que prestarle atención. Desde el monolítico Apple hasta otras mucho más chiquititas que fueron moviendo la aguja e incorporando vocabulario masivo. Pero el otro cambio también fue de nosotros, de los diseñadores. El diseñador empezó a también incorporar otro lenguaje que no es de diseño y empezar a preocuparse más por otras cosas, como a tener que trabajar mucho más con desarrolladores, a tener que trabajar más con otros perfiles que flexibilizaron y permeabilizaron la cúpula cerrada del diseño, que me parece que es uno de los peores problemas que podemos tener como diseñadores.
Entonces, el hecho de que el mercado haya incluido un poco el lenguaje del diseñador y que nosotros nos hayamos abierto a otras cosas, también logró que nosotros como diseñadores nos acerquemos un poco más al negocio y que empezamos a pensar que, che, estas experiencias que creamos tienen un retorno de la inversión, tienen un impacto directo, y al querer empezar a acercarnos al negocio, tenemos que empezar a aceptar y empezar a utilizar un vocabulario que no es intuitivamente de diseño, y eso hace que nuestra mentalidad cambie también. El lenguaje, nosotros pensamos a través del lenguaje, entonces el tipo de conceptos que empezamos a utilizar y armar moldean nuestra mente también. Y creo que el diseñador en los últimos años se fue acercando mucho más al negocio, y eso ha hecho un cambio tremendamente positivo. Tiene sus cosas también, ¿eh? Pero Claro. de ambos lados se fue moldeando el lenguaje, el vocabulario, y eso ha permitido que crezca el diseño. Y así como ha crecido, nos preguntaban, también nos pedían por Instagram que te preguntemos, quizás qué tipo de salidas laborales hay hoy en Argentina como service designer, ¿no? Sí. Sí, hay cada vez más, por suerte, y en particular por estos procesos divinos de transformación organizacionales y corporativas que estamos teniendo, que la pandemia, si bien trajo infinidad de cosas negativas, una de las cosas positivas que trajo fue el entendimiento corporativo de que, tenemos que avanzar un poquito en cómo están diseñados nuestros servicios, porque si no, no podemos dar servicios, ¿entendés? Siquiera. Y ahí es donde los diseñadores de servicio entran bastante bien y bien rápido. Porque hay muchas empresas, particularmente en Argentina, en el que su servicio está diseñado dependiendo de un touch point absolutamente físico, donde se requería de un esfuerzo del usuario, del actor usuario, de movilizarse hacia el touch point para poder adquirir el servicio. O ni siquiera adquirirlo, consultarlo, o tener información fidedigna. Al eso no existir, de repente te ves enfrentado a una necesidad de un rediseño de tu servicio, de pensar nuevos touchpoints, de pensar formas de acceder a la información, de pensar formas de generar confianza con tu consumidor, que antes no se consideraba siquiera eso. Entonces, el diseñador de servicio ahí tiene un lugar muy importante, pero sí quiero hacer una aclaración que me parece un factor crucial para el diseñador de servicio, que lo vemos profesionalmente mucho. El diseñador de servicio ya está lidiando con una materia que es abstracta y que no es muy tangible, es complicada. Y ya de por sí el trabajo de diseñar un servicio es complejo, necesitas tener un montón de cosas a la vez. Imagínate que lo diseñás, lográs hacer ese trabajo complejo. Vos tenés que educar a las personas sobre ese cambio de servicio. Y yo creo que ahí requieren el diseñador estos skills de educador, de alguna manera, de gestor del cambio, del liderazgo de un proceso de transformación que no siempre estamos dispuestos a adoptar. Que ahí creo que es un pasito más que tenemos que dar. Porque es muy fácil venir y decir, che, tu servicio es malísimo, este es el servicio nuevo, besos. Si nuestro objetivo como diseñador es tener impacto, esa actitud nos juega re en contra. Entonces tenemos que comprometernos un poco más al diseñar un servicio en la gestión del cambio de ese servicio, que es tremendamente complicada. Y que me parece que hace la diferencia notablemente. Perdón, agregué un paréntesis, pero es importante. Sí, justo, Emi, justo de ese paréntesis vamos a hablar más adelante, pero vinculado a lo que estabas diciendo al principio, o que Tine también te preguntaba sobre la salida laboral que tiene como service designer cualquier persona. ¿Qué crees o cómo crees que está evolucionando la enseñanza y la educación justamente en service design acá en Argentina? Y también vinculado como
yo creo que justamente la enseñanza tiene como estas dos caras, que es por un lado el service designer y por otro lado el que está al interior de la organización, que también tiene que adoptar como ese mindset para tener el buy-in de que el service design realmente le va a ayudar a resolver sus problemas con el servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa evolución de la enseñanza de la disciplina, tanto a nivel académico como dentro de las organizaciones? A nivel académico, por suerte, en los últimos años, algunas universidades, lamentablemente privadas y poco accesibles para todos, han repensado un poco la estructura de una carrera de diseño. Tanto en la Universidad Austral, donde este cuatrimestre tuve la fortuna de dar diseño estratégico ahí en la carrera de diseño, como la San Andrés, como la de Itela, han repensado la carrera con un objetivo bastante más cercano a un pensamiento sistémico y no tanto de touch point. Ahora, si bien eso es tremendamente bueno y es algo que necesitamos más, eso empezó hace 2 años, 3, como mucho. Así que no tenemos una camada de diseñadores que han salido de ese experimento todavía. Y aparte de eso, son la minoría en la población argentina, por lo menos, ¿no? De esto. La UBA ha hecho grandes esfuerzos y la verdad que hay unos posgrados tremendamente buenos en la UBA. La FADU tiene estas cosas tan increíbles, que es tan grande y es tan monumental y uno a veces, si lo ves de algunas cosas, te indignás, y después hay unos tesoros dando vuelta por ahí que no lo puedes creer y son tan... Está tan bueno y tiene tantas cosas buenas. A mí me encanta eso, ¿verdad? Pero me parece que la educación en general, tanto privada como pública, y particularmente pública, tiene mucho que dar y mucho que avanzar hacia educar al diseñador en un pensamiento sistémico. Que más allá que después te especialices en algún tipo de soporte en particular, o que termines trabajando en touchpoint y no en service, es un modelo mental que todavía falta adquirir. A nivel corporativo, muy pocas, la verdad. Y lamentablemente son algunas las que estamos más cerca de la tecnología, donde está ocurriendo el cambio muy aceleradamente, y otras no tanto. Lo que sí vemos es que las que no tanto, pocas empresas vienen y yo digo vienen a pedirte porque yo estoy desde el lugar corporativo de dar servicios de este tipo de cosas, ¿no? Pocos vienen a decirte, che, ¿me das un diseñador de servicios? No, ese pedido no ocurre nunca. Lo que sí ocurre es, che, no estoy pudiendo dar mi servicio bien, ¿cómo hago? Y ahí, bueno, vení que te educo te presento al médico que te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Claro. Eso sí ocurre. Y Sí, te asumo otro lado, que es el estatal. Me parece que hay tanto potencial para hacer diseño de servicio en el Estado, y hay gente de nuestra comunidad laburando en el Estado tan bien y haciendo cosas tan copadas, y hay tanto más por hacer, que ahí yo lo tengo como en mi corazón, que ahí tiene que ser la bandera que levantemos, porque eso va a tener un impacto tan grande. Si logramos tener una visión de diseño dentro del Estado, del gobierno, ¡uf! ¡Qué lindo! ¿No? qué lindo sería. Sí. Sí, creo que justo lo que mencionás, cómo se logra que la disciplina tenga como tal nivel de entendimiento y alcance que desde cualquier interlocutor con el que uno esté interactuando, sea en una empresa o el Estado o mismo en el nivel académico, se pueda como realmente entender el valor que tiene y concretamente a lo que se puede llegar, ¿no? Y quería preguntarte también sobre Cháchara Podcast, que sabemos que difundís mucho la disciplina a través de esos podcasts, entonces queríamos preguntarte cómo se te ocurrió, cómo habías empezado, por qué te motivó a llegar a eso. Cháchara surgió otra vez más del ejercicio que hace de mí, de la curiosidad,
Y me pasó de que durante los últimos, no sé, 10 años de mi vida, por la posición dentro de la empresa que tengo y por la plataforma que tengo de laburo, me enfrenté mucho a colegas de diseño en todo el mundo, la verdad. Y yo tenía, por lo menos, este prejuicio o juicio de que el diseño se hace bien en el primer mundo. Nosotros acá, bueno, estamos como haciendo lo que podemos, ¿no? Y ya llegaremos a algún momento. Hace muchos años atrás. Y cuando empecé a laburar, dije, o sea, buenísimo el laburo que hacen, no sé, grandes agencias del mundo y grandes colegas, ¿eh? Pero de repente empecé a ver lo que estábamos haciendo nosotros y lo que estaban haciendo mis colegas en otras agencias. Y yo dije, che, no hay nada, no solamente que no hay nada que envidiar, no solamente que estamos peleando al mismo nivel, sino que en muchas ocasiones ganamos y somos mejores, si siquiera existe ese término, ¿no? Entonces ahí yo dije, me parece que es más un prejuicio interno de sudaca que tengo yo, ¿entendés? Y de que, no, y me pareció horrible. Yo dije, no, esto es una creencia fundamental que no está bien. Y me propuse revisitar a mis colegas, conocerlos un poco más en profundidad, conocer el journey que hicieron para llegar a donde están y exponer que hay mucho talento, y no talento por las posiciones que están ocupando, talento por el modelo mental que tienen y por las actitudes. Y me propuse hacer esta pregunta, que es, ¿qué necesitamos para ser mejores? Con la hipótesis de que no necesitamos recursos, necesitamos cosas que tienen que ver más con actitud. Y formas de encarar los problemas, y esta curiosidad, y esta empatía, y estas ganas de hablar con otros. Y hasta ahora vamos probando esa hipótesis, es así, está bien. Y me ha generado charlas pero tan lindas. Yo siempre digo que el cháchara la charla, yo la disfruto mucho, es una charla súper informal, súper abierta, cero script, yo no preparo ningún tipo de pregunta ni nada, voy a la charla y charlamos y se va dando. Pero después yo tengo como un pequeño postre a todo eso, que es la charla de cháchara y después se corta y yo me quedo charlando un rato más y ahí, si solo pudiera mostrar esas cosas, Claro, es como que es que se lo vuelve tenés que súper mostrar lindo. porque es lo más importante al final. Sí, tal cual. Nos Es pasa a muy todos con lindo. las ganas. Es un pequeño regalo que me hago y está re bueno, y así sigo conociendo a colegas que algunos son amigos, otros que no, y que vamos profundizando la relación. Súper lindo. No, la verdad que está increíble porque además creo que ese tipo de espacios es donde justamente se puede difundir la disciplina y continuar como generando este pensamiento quizás más crítico sobre el rol que tiene el diseñador en las organizaciones, ¿no? Em, Quería preguntarte, Emi, en relación a las organizaciones y las empresas, o sea, ¿cómo crees que se puede difundir más o comunicar y demostrar el valor que tiene el diseño de servicios en las organizaciones? Quizás desde tu rol o mismo desde el rol del diseñador que es el que está quizás trabajando en ese Sí, tipo de proyectos y generando como este cambio de mentalidad, ¿no? sí, y ahí un poco en lo que nos funcionó a nosotros, eh, volviendo al punto este del lenguaje, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que mostrar diseño sin nunca decir diseño. Porque la palabra diseño, si bien es tan rica y tan linda, tiene tantos preconceptos adentro. Y cuando vos decís diseño, la gente puede imaginarse desde el cuadro que pintó su sobrina hasta la decoración de interiores que hicieron hace poco, pero jamás va a pensar que diseño es un negocio funcionando de forma eficiente. Ujú. Jamás. Entonces, me parece que ahí está en nosotros ser inteligentes
y utilizar un lenguaje que incluya a los otros en nuestra actividad, no que los separe, no que tengan que hacer un curso para entender lo que estamos haciendo. Y a nosotros nos sirvió muchísimo cuando empezamos a laburar más de diseño, empezar desde algo más táctico y generar preguntas que provoquen algún tipo de cuestionamiento. Me acuerdo que al principio, hace 8 años atrás, dentro de la empresa, donde nosotros teníamos que educar a la empresa misma a cómo pensar, sobre cómo pensar en diseño, empezamos a hacer testeos de usabilidad y empezamos a acercarnos al usuario y empezamos a poner pósters por todos lados diciendo cuándo fue la última vez que hablaste con tu usuario, sabías que, no sé, métricas, sabías que el tanto por ciento de los seres humanos después de 3 segundos de ver algo toman una decisión si le gusta o no, cosas que empiezan a provocar algún tipo de pensamiento, pero muy apuntado a la usabilidad. Porque veíamos que si teníamos un pensamiento mucho más abstracto que eso, es como hablar con un niño. No estaba educado suficiente como para eso. Y no porque son tontos. No leyeron nunca nada. Es como es absurdo de mi parte pensar que vamos a poder hablar de ese lenguaje. Entonces, cuando empezamos a hacerlo algo mucho más concreto, empezamos a hacer testeos, empezamos a invitar, a regalar testeos por todos lados, by the way, eso es otra cosa, laburamos un montón, justamente con el objetivo de construir algo, y requiere un montón de esfuerzo. Y ahí cuando empezás a incluirlo y a empezar a laburar, a diseñar juntos, sin hacer diseño, se generan 2 cosas. Uno, que empiezan a incorporar vocabulario, que es tremendamente importante, y la segunda, que es la más importante, confíen en vos. Y ese es el cambio más importante que vos podés hacer en una organización. Que la organización confíe en vos. Que sepan que vos, en donde estás, vas a aportar algo. Y después, cuando ven que aportás, ahí te puedes dar el lujo de decir, sí, porque esto es diseño. Y todos dicen, pero no antes, tiene que ser después. Entonces, uno es incluirlos con tu lenguaje y con las actividades que hagan, seamos parte de esto juntos. Y segundo, que confíen en vos, que vos demuestres valor, y después vos le abrís puerta a todo lo demás. Eso me parece clave. Es como demostrarlo sin decirlo, sino haciendo, ¿no? De alguna manera. Tal cual. Hacelo, y a mí por mucho tiempo me dio como esta cosa. Yo cometí un montón de errores en la creación, en la gestión del equipo de diseño que tenemos. Y creo que uno de los errores que cometí fue justamente eso de ponerme muy pasional sobre diseño es lo mejor que puede pasar en la vida. Y creo que separé. Y tuve que hacer un montón de esfuerzo en volver atrás con eso. Y en abrir. Entonces creo que, como vos decías, conviene mucho más el colaborar y el abrirlo y el hacer cosas juntas, el vos tener esta capacidad de esforzado y me comprometo y te aporto otra visión, a que no se te ocurra hacer un workshop sin que esté yo porque está todo mal, ¿entendés? O solamente el que puede hacer un testeo soy yo. Me parece que eso no está del todo bien. Es mejor abrir que cerrar. Sí, de alguna forma es como que creo que quizás en el imaginario el rol del diseñador es uno, y cuando uno empieza a trabajar muy de lleno con organizaciones tradicionales, se da cuenta que al final necesitas muchos otros skills que no están solo vinculados con ni lo que uno aprendió estudiando diseño, ni lo que aprendió trabajando en diseño propiamente dicho, ¿no? Vos al principio mencionabas sobre cómo este skill de la capacidad de adaptarse al cambio, de gestionar el cambio dentro de una organización era clave para un diseñador. ¿Cuáles serían como los skills más principales que vos ves, mismo con tu equipo o con la gente que vos conocés, que son como cruciales para ser un buen diseñador de servicios? Para ser diseñador de servicio en particular, tenés que tener. Es un skill que es tremendamente complicado, lamentablemente. Hay que ver si los encontrás, ¿no? En algún lado. Exacto, tal cual. Uno que es la capacidad de observar, de tener un pensamiento sistémico, ¿verdad? Y eso es fundamental, o sea, no empezás. Ahí es como que, bienvenido,
llegaste a hacer service, ¿no? Y esa capacidad de tener un pensamiento sistémico, lo podemos simplificar y decir, bueno, sí, es fácil, pero hay como niveles de grositud que uno llega en eso, ¿no? Y me parece que sos re grosso, nivel Yoda en esto, cuando no se te escapa ninguno de los elementos. Porque uno, inclusive en una visión sistémica, podés minimizar muchísimo el impacto de algún actor o de algún elemento en tu sistema, y diseñar todo tu sistema y te quedó eso fuera, y después hay toda una población que sufre por eso. Entonces, me parece que un pensamiento sistémico, holístico e inclusivo, le vamos agregando palabras, es tremendamente, es como el ideal. ¿Okay? Que al tener la capacidad de decir todo esto y poder simplificarlo en algo es muy bueno. El otro skill que veo muy importante, que acá es donde se nota la beta del diseñador tradicional, es que me encanta la capacidad que tenés de pensar en un sistema, pero por Dios traducilo a algo que sea consumible por otro, porque si no, no hay cambio que ocurra. ¿Entendés? Entonces necesitas tener alguna capacidad proyectual, y ok, si no laburás con otro tipo de diseñador que la tiene 1000 veces más clara que vos, no hay drama, lo puedes hacer, pero ejercita tu capacidad de ser conciso, de ser claro, de comunicar. El service designer me parece que se olvida mucho de su capacidad de comunicación, y somos comunicadores, tenemos que poder comunicar, y estamos comunicando algo tremendamente complejo. Entonces creo que ese skill de comunicador, por alguna razón, la obviamos, y define muchas veces el éxito de un proyecto. Cómo estás presentando tus cosas, a quién la estás presentando. Que eso es el tercero, que me parece que tiene que ver un poco con lo que decía antes de la gestión del cambio, pero lo voy a simplificar tenés que ser un buen facilitador. Muchas veces para llegar a la información que vos necesitas mapear, o para tomar las decisiones, o para siquiera detectar el problema, vos necesitas atravesar las inconsistencias de una organización, las tensiones políticas de una organización, la falta de información de una organización, las mentiras de una organización, y para lograr eso necesitas vos ser facilitador de conversaciones. Y en esa facilitación de conversaciones aparecen 300 millones de skills, nuestros benditos workshops, que terminamos siendo ridiculeces por todos lados, pero con el fin de facilitar una conversación que me lleve a poder hacer mi trabajo bien. Entonces, tener un pensamiento sistémico, holístico, verdaderamente. No olvidarnos que somos comunicadores y verdaderamente ejercitar nuestra capacidad de proyectual, de hacer entender todo esto complejo en algo que sea consumible. Y ser facilitadores son los 3 skills re fundamentales de un service. Sí, completamente de acuerdo. Y creo que los tres están, o sea, se ven mucho al momento de estar interactuando con una organización, que también yo creo que de alguna manera esperan eso del diseñador de servicios, ¿no? Y creo que también agregaría un cuarto, o está un poco relacionado con el primero, pero que tiene que ver con esto de tener como este mindset de negocio también, ¿no? Saber hablar el lenguaje de negocio también a la hora de generar esas transformaciones y esos cambios en la organización. Y Es Emi, fundamental eso, Mande, porque también es lo que decíamos un poco también al principio, cuanto más cerca estemos del negocio, más como el clima va cambiando cuando te acercas al ojo del huracán, de alguna manera, y nosotros tenemos que ponernos la ropa adecuada como para poder tener esas conversaciones. Y el service está muy cerca de eso, y negar que estamos cerca de eso no nos va a llevar nada positivo, así que definitivamente. totalmente. Y bueno, quería preguntarte, acá en la sesión hay como mucha gente que trabaja en service o en UX, ¿qué consejo le podrías dar al que quiere iniciarse en service design, al que está trabajando en service design? ¿Qué les podrías decir como consejo? Al que quiere iniciarse en Service Design,
le aconsejo que conozca a alguien que esté haciéndolo primero y que tenga una buena serie de charlas de eso, que pueda haber proyectos, que pueda haber resultados. Hay veces que los que queremos hacer diseño nos enamoramos del resultado, pero el 90% de nuestra vida es el proceso. Y el proceso de diseño en general, pero en particular el de diseño en servicio, es arduo, es difícil, requiere de muchas preguntas, de mucho roce político, requiere de varios skills que no parecen ser los de diseño, ¿entendés? Entonces me parece que si querés ser diseñador de servicio, habla con alguien que te pueda mostrar la parte no sexy del diseño de servicio. Si te gusta, entonces bienvenido, porque nos pasa a todos. Y nos pasa a todos que aún con todas esas cosas entendemos que el diseño de servicio es donde podemos hacer cambios transformadores en organizaciones, en ciudades, en todos lados. Pero requiere un montón de resiliencia. Y eso no es un skill que aprendas en un libro, es un skill que aprendes en la vida. Y eso es lo que diferencia muchísimo al buen diseñador al diseñador. Me Y ese gusta es un poco el consejo que le doy al otro, al que ya está haciendo diseño de servicios. Nuestra tolerancia, tenemos que entender siempre que, aparte de hacer diseño de servicios, somos agentes de cambio y somos gestores del cambio. Y esa gestión del cambio requiere de paciencia y de resiliencia. Y de que para ser buenos diseñadores, porque somos seres humanos, no somos robotitos, interactuando con seres humanos, necesitamos de estos skills que van más allá de nuestra práctica. Necesitamos ser resilientes, necesitamos levantarnos una y otra vez, necesitamos tener un pensamiento sistémico en cuándo vamos a llegar a eso, al resultado que queremos. Nuestro resultado no es el mapa, el service blueprint, nuestro resultado es el cambio. Una vez que esté hecho el cambio, listo, terminó el proyecto. Antes no. Entonces tenemos que ser resilientes, tenemos que seguir intentando, probar distintas formas, entender que capaz sí, este es el diseño de servicio ideal, pero en el medio tenemos que diseñar 4 servicios de transición hacia ese, y tener como ese tipo de pensamiento, que es el que termina teniendo el impacto deseado. Así como nos estuviste contando, ¿no? Como todo y hemos visto todos también lo que se ha ido complejizando la disciplina, ¿no? Que partimos desde quizás mapear el journey, era casi en un comienzo, era como, bueno, esto es service design, y cada vez se han tenido que adquirir muchos más skills, como tú dices también, que son súper necesarias a la hora de que te vean también como un referente creíble y serio y en una gran corporación, ¿no? Porque Sí. la verdad que la gente que está subida, digamos, al proyecto siempre son unos pocos y después hay que luchar con una gran masa de gente incrédula que te mira como, ¿qué hace esta aquí? Pero así como se ha ido complejizando, ¿no? La disciplina, o se ha ido alimentando, digamos, de diferentes lugares, de diferentes otros conocimientos que hemos tenido que adquirir. ¿Cómo ves el diseño de servicios de aquí a 5 años? ¿Cómo ves que se va a ir, o a 10 años? ¿Cómo crees que va a ir evolucionando? Hay algunos signos de eso ahora. Como decíamos, el diseño de servicio está, por suerte, bien ligado a procesos de transformación también. De transformación corporativa, de transformación organizacional y de transformación en general. Entonces, teniendo eso en cuenta, me parece que hay 2 lugares a los que medio orgánicamente vamos a ir yendo. Uno es gestión de cambio a gran escala. Me parece que el comentario ese que hicimos recién
bueno, este es el servicio actual y detectamos 300 millones de errores acá, y este es el servicio ideal, este es el sistema perfecto que nosotros creamos. La creación de esos microsistemas en el medio, de esos sistemas y servicios transitorios, me parece que es fundamental. Y entender esa gestión del cambio hasta llegar a eso, me parece muy importante. Que hace poco estaba leyendo un libro también sobre diplomacia y toda esta cosa histórica de la ONU y cómo se manejan eso. Y vos a veces ves acciones que decís, claramente el diseño es este, pero para llegar ahí tenés 300 millones de conversaciones, tenés 1.000 millones de pasos, burocracia que atravesar para lograr el cambio que vos querés. Uno de los lugares donde creo que el diseño de servicio, o el diseñador de servicios tiene que evolucionar, es hacia esos micropasos, hacia cómo hacer el siguiente paso inmediato, pequeño, en este proceso increíble, que tiene mucho más que ver con la gestión del cambio y la dirección del cambio, ¿no? Y el otro lado, donde me parece absolutamente orgánico, y lo estamos viendo, es en el negocio mismo, es en el diseño de negocio. Diseño de modelos de negocio, diseño de economías, que tienen definitivamente, es otro lenguaje, otros skills, pero ahí sí estoy muy entusiasmado de ver cómo el lenguaje de diseño y cómo el pensamiento de diseño se mete en ese tipo de conversaciones. Que empezamos a ver algunos ejemplos de eso y está re bueno, muy bueno, y por supuesto luego es que todos trabajen juntos, ¿no? Que ahí es donde la magia ocurre, por supuesto. Pero cuando el diseño de servicios se acerca a un proceso de cambio real, empieza a tener un impacto muy, muy fuerte, y cuando sigue evolucionando también hacia una conversación más cercana al negocio, eh, es increíble, está re bueno. Es distinto igual, ¿eh? Y es raro, pero está re bueno. Es interesante lo primero que decías, ¿no? De los detalles, porque creo que también eso te diferencia un poco te saca de la inocencia, ¿no? Pensar en el detalle te saca un poco nosotros a veces cometemos el error, creo, de pensar a un nivel muy macro, y después, claro, cuando tenemos que empezar a pensar de cómo va a transicionarse de una etapa a otra o lo que sea, finalmente ahí a veces hacemos aguas o nos falta ese contenido o no lo pensamos lo suficientemente como para darle ese detalle, ¿no? Y creo que es súper importante tener eso en cuenta. Y también nos habla un poco de lo quizás no sexy que decías antes, como esa disciplina. Acá, de hecho, nos preguntan que, en resumen, ¿cuál era eso no sexy del service design? La parte no sexy del service design es la tensión política con la que tenés que lidiar todo el tiempo. Porque una vez más, si el resultado de un diseño de servicio es un cambio organizacional, y para hacer un cambio organizacional tenés que hablar con la gente que tiene el dinero, que maneja el dinero, asegurarte que no estás rompiendo la organización. Posiblemente tu diseño de servicio deje a alguna gente obsoleta en tu cambio. Posiblemente tengas que hasta rebalancear la distribución del poder de la organización, y hasta posiblemente tengas que meterte con rediseño de métricas de éxito de la organización. Y eso no es un trabajo de diseño, eso es un trabajo de conversación política, humana, y que no tiene que ver de cuán estratega sos desde el punto de vista de diseño. Tiene que ver con que anda que te rompan la cara bifes, porque tenés que presentar ese nuevo servicio y mostrar que todos estos cambios son mejores para la organización. Entonces, eso no es muy sexy, que digamos, Claro. pero es súper necesario. Y ahí, una vez más, volviendo a lo que decías vos, creo que nosotros tendemos como diseñadores a tener esta visión macro, y me parece que hay una necesidad enorme dentro del dominio del diseño de servicio a tener una visión muy micro de cuál es el siguiente paso para todo esto. Y es un ejercicio que a mí me gusta hacer conmigo mismo,
y que es difícil, es, ok, luego de pensar esta increíble nueva servicio y bla, 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 ¿cuáles son los próximos 5 pasos que hay que dar? Y bajarlo a concreto y diseñar esos 5 pasos, y tener muy en cuenta eso. Si no estás haciendo dibujitos en el aire, no está bueno. Bien, acá Corina, bueno, vamos a hacer esta preguntita más y después cerramos para no atrasar, pero acá nos pregunta, nos dice que trabajó muchos años en diseño de estrategias de marca, identidades de un abordaje sistémico, y se fascina porque ve en el service design una evolución casi natural desde la disciplina, donde VX se suma a CX. Entonces te pregunta si crees que funciona de esta manera. Sí, y me parece que la experiencia de Corina también creo que la vemos en varios lados. Si bien hay una parte de diseño de servicio que es académica y que la gente que estudia diseño de servicio típicamente viene del palo de diseño, industrial o lo que sea, y después especialización en diseño de servicio, cada vez más vemos gente viniendo de otros lados, justamente que mezclan tanto conocimiento de negocio como conocimiento de marketing, y empiezan como a expandir un poco su horizonte, o que como decía Corina, que lo venían haciendo ya, pero sin esos nombres, y ahora hay una definición de dominio de esto. Y para mí no hay nada más rico que eso. Está buenísimo, está re bueno el darte cuenta que había otro que estaba, o que vos mismo, que estabas resolviendo, que tenés un pensamiento sistémico ya en tu cabeza, donde quiera que estés. Que eso es lo bueno, que uno es diseñador en el trabajo de 9 a 18, no, uno es diseñador y piensa como diseño en donde sea, en el cumple de mi hija, en donde sea. Entonces está bueno, está re bueno mezclar esas prácticas, está bueno tener gente que venga de distintos lados, solo puede mejorar a la práctica. Claro. Acá su pregunta era también qué lugar le da como la práctica de diseño de servicios también a la experiencia de marca, ¿no? Sí, el diseño de servicio en particular no necesariamente se enfoca en la experiencia de marca desde un punto de vista de marketing o de customer experience. Es ahí donde el equipo multidisciplinario empieza a actuar, ¿verdad? Y donde tenés distintos puntos de vista de diseño de una problemática sistémica. Entonces, el diseñador de servicio empieza a plantear este blueprint del servicio y empieza a colaborar con la gente de marketing, con la gente de diseño de experiencia, para llegar a mayor fidelidad de lo que es esta estrategia general de la organización. Entonces, si el diseñador de servicio no le da lugar a esas voces, está haciendo mal su laburo, porque no vas a poder hacer toda una estrategia organizacional siempre. Tenés que laburar con otros, básicamente. Y espero que también nosotros, los diseñadores de servicios, no pensemos que está en nosotros tomar la decisión si les damos lugar a otros o no. No está en nosotros esa decisión. Nosotros, para hacer nuestro laburo bien, tenemos que asegurarnos que todas las voces estén bien representadas y lidiar con esa complejidad, por supuesto. Totalmente, porque también creo que sería como muy grandilocuente pensar de que somos capaces de hacerlo todo, ¿no? De que además es el diseño de servicios, tienes que trabajar con muchas áreas, con muchos departamentos, y tuvieses que adquirir todos esos conocimientos, no terminamos en una vida, creo. Tal cual, Es imposible profundizar en todo eso, entonces creo que, así como dices, es fundamental saber a quién recurrir y cómo recurrir, y saber quién tiene y reconocer quién tiene más expertise que tú en todos los campos, ¿no? Y ahí se vuelve un poco a lo que hablábamos al principio, los benditos overlaps entre las prácticas y los roles. Basta, sí al overlap, no es una remira, que diga sí al overlap, porque es la vida misma. O sea, yo estoy casado con mi mujer y no existe esta definición a papá hace estas cosas y mamá hace estas cosas. Somos un equipo y hacemos todo. ¿Pero qué? ¿Ella es más importante que yo soy...? No, chicos, entonces toda esta búsqueda de igualdad en nuestra sociedad, que es tan buena y tan necesaria, y de repente en estas cosas nos volvemos re separatistas. ¡Vamos! Overlap.
chicos, overlapiémonos y vemos cómo nos complementamos y entendamos cuáles son las ventajas naturales que tiene uno y el otro, y empezamos a complementarnos y ayudarnos a construir y edificarnos, al fin y al cabo. Perfecto, claro. Sí al overlap, esa sería la Sí, el conclusión. overlap. Perfecto. Bueno, Emi, estaríamos llegando al final de la edición. Te agradecemos mucho por haber venido, la verdad que estuvo muy entretenido, se me pasó el tiempo volando. Y nada, nos encantaría volver a tenerte en este espacio en algún momento, quizás hablando de otros temas, pero nada, te agradecemos mucho. Y muchas gracias a todos también por el aguante de venirse conectando y tener una súper convocatoria en cada una de las sesiones. Tremendo. Gracias a todos, che. Muchas gracias por este espacio, chicas. No, Gracias, gracias a ti. Emi. Nos Hasta volveremos a ver. luego. Chao a Dale, chao, todos. chao. Chao a Gracias. todos, muchas gracias.